El primer paso para ir de esto a esto es acomodar el vestido sobre una superficie para dejarlo lo más plano posible. Yo lo tengo doblado a la mitad para mayor facilidad. Una vez esté bien acomodado, deberás decidir el largo que le quieres dar a la falda y marcarlo desde abajo hacia arriba por todo lo ancho del vestido. Después hay que fijarlo con alfileres y cortar. Con un elástico o goma, que puede ser del grosor que tú elijas, córtalo del tamaño de tu cintura con una reducción del 10%. Es decir, que a una cintura de 70 centímetros se le quitan 7, a una de 90 se le quitan 9, etc. Esto se hace porque los elásticos siempre deben ajustar y si los dejamos con la medida real o medida natural, al momento de usarlos se aflojan y nos quedan más grandes. Hacer esta reducción nos permitirá usar la falda con mucha más comodidad. Unimos el elástico por los extremos y esta parte la voy a cerrar con costura de zigzag. Ahora divido el elástico en 4 partes iguales. Y voy a hacer lo mismo con la falda. Para lograr que embone la falda con el elástico, que es mucho más pequeño, voy a tomar aguja e hilo de cualquier color y voy a pasar un sencillo hilván en toda esta zona superior de la falda. Así podré plisar hasta que coincida su tamaño con el del elástico. Hay que distribuir bien la tela para que el plisado luzca igual por todos lados, para después unir la falda y el elástico con alfileres. En esta ocasión el vestido tenía forro, así que voy a repetir este mismo procedimiento con esta otra tela para que no se transparente mi falda. Ahora que lo tengo todo fijo, le voy a pasar la costura. Nuevamente será un zigzag. Esta puntada nos dará una gran ventaja, ya que se estira junto con el elástico. Además, evitará que las telas se deshilachen. Ahora es tiempo de retirar el hilván y cortar esta pestañita sobrante de tela con bastante cuidado. Para hacer el top o blusa, voy a comenzar con una reducción en los costados, eliminando este excedente de tela con una diagonal. Yo decidí quitarle 7 centímetros de cada lado. Y aquí lo mejor es coser la tela y el forro por separado. Termino la blusa con sus bastillas, doblando primero 1 centímetro y luego otro en esta tela. Para no tener que recortar este excedente, lo voy a acomodar aquí. Y como la tela es bastante delgada, no me va a generar ningún grosor adicional. En el forro voy a hacer la bastilla un poco más gruesa para asegurarme de que este forro quede más corto que la blusa y que ni por error se le ocurra asomarse. Y
paso la costura en estas bastillas con la máquina de coser. Y de este pobre vestido que llevaba tanto tiempo guardado, obtuve estas dos geniales prendas que podré usar ya sea juntas o por separado.